Hola, hoy vamos a presentarles algunos de los monumentos y elementos emblemáticos de Mérida. Veremos construcciones muy antiguas que han marcado el tiempo y todavía están en buen estado y conservadas hoy en día. El puente romano de Mérida, en España, es un emblema de la arquitectura romana, diseñado originalmente para cruzar el río Guadiana. Construido inicialmente para facilitar el movimiento por la Vía de la Plata, este puente, uno de los más largos hechos por los romanos, desempeñó un papel crucial en la conectividad de la región durante el Imperio Romano. Aunque ha sido restaurado varias veces a lo largo de los siglos, mantuvo su funcionalidad hasta épocas recientes, convirtiéndose finalmente en un sitio exclusivamente peatonal y una importante atracción turística. Su conservación es testimonio de la excepcional ingeniería romana y de la importancia de Mérida como sitio. La Alcazaba de Mérida, construida en el siglo IX bajo el reinado de Al-Bahman, es una fortaleza musulmana situada en Mérida, en España. Testifica la presencia islámica en la región e ilustra la superposición de las culturas romana, visigota e islámica. Ubicada estratégicamente cerca del puente romano sobre la Guadiana. Esta construcción utiliza elementos romanos preexistentes, incorporando robustas murallas defensivas y un aljibe para el suministro de agua en caso de asedio. La Alcazaba es un ejemplo importante de la arquitectura militar musulmana, reflejando los intercambios culturales y los conflictos históricos de la región. Hoy en día está protegida y valorada como patrimonio histórico, contribuyendo a la riqueza cultural de Mérida, ciudad inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Templo de Diana es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Mérida, en España. Se trata de un templo romano construido en el siglo I antes del Cristo, dedicado no a Diana, sino probablemente al culto imperial. La denominación Templo de Diana es en realidad un error de la época medieval. Este templo se distingue por sus columnas corintias y su elevado podio, y forma parte del conjunto arqueológico de Mérida. Clasificado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, a pesar de los siglos, el templo conserva gran parte de su estructura original, ofreciendo una visión fascinante de la arquitectura e historia romana en España. Por otro lado, el anfiteatro de Mérida, construido en el año 8 a.C., podía acoger aproximadamente a 15.000 espectadores. Era el lugar dedicado a los combates de gladiadores, las cacerías de animales salvajes y otros espectáculos públicos. El anfiteatro cuenta con una arena ovalada con un sistema complejo de pasillos y habitaciones debajo de ella, donde los gladiadores y los animales podían ser mantenidos antes de los combates. El Teatro Romano de Mérida fue construido entre los años 16 y 15 a.C. por orden del emperador Augusto. Podía albergar hasta 6.000 espectadores y se utilizaba para representaciones teatrales. El elemento más destacado de este teatro es su fachada escena, ricamente decorada, que ha sido parcialmente restaurada. Hoy en día, el teatro es famoso por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, atrayendo espectadores de todo el mundo. Estos dos monumentos testimonian la importancia de Mérida
en el Imperio Romano y su rico legado cultural e histórico. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, ubicado en España, es un centro crucial para la preservación y exposición del patrimonio romano de la antigua Emerita Augusta. Alberga una rica colección que incluye mosaicos, monedas, cerámicas y sobre todo estatuas antiguas que reflejan el arte, la cultura y la sociedad romana. Estas estatuas ofrecen una visión de la estética, las creencias y las jerarquías sociales de la época romana, ilustrando a divinidades, emperadores y ciudadanos eminentes. El museo juega un importante papel educativo, ofreciendo exposiciones, conferencias y actividades para promover el interés por la historia antigua. Así permite a los visitantes conectarse con el pasado romano de Mérida, destacando la importancia y la influencia continua de este legado cultural. La religión romana era politeísta, integrando elementos de diversas culturas. Los rituales religiosos, incluyendo sacrificios, fiestas y adivinaciones, desempeñaban un papel central en la vida cotidiana y política. Con el tiempo, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a la religión oficial, marcando una profunda transformación de la sociedad romana. Así que esto es el fin de nuestra presentación sobre la historia de esta muy antigua ciudad que es Mérida.